En la sentencia del caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a la República del Perú responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Azul Rojas Marín. El caso se refiere a las agresiones sufridas por la ciudadana peruana Azul Rojas Marín cuando el 25 de febrero de 2008 fue detenida sin motivo alguno por agentes policiales, quienes la golpearon, mientras en función de ser una persona LGBTI, le gritaban e insultaban. Luego, en la comisaría de Casa Grande fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada. El 25 de febrero del 2008 fui víctima por 3 policías y un grupo de serenazgo de la comisaría de Casa Grande. En horas de la medianoche, cuando transitaba por la carretera industrial que va camino a mi pueblo llamado Nexo del H, es un caserío que pertenece a la empresa Casa Grande, fui intervenido arbitrariamente por el carro del serenazgo, donde estaban a bordo 5 serenazgos y un policía llamado Luis Quispe Cáceres, donde de manera abusiva se bajó él y me comenzó a insultar, ¿no? Entonces se bajó él del carro y comenzó con la vara de su uso policial, comenzó a golpearme en el estómago. Luego bajaron los del serenazgo y comenzaron a insultarme, comenzaron a golpearme, me subieron a la camioneta y me llevaron a la comisaría de Casa Grande. En la comisaría de Casa Grande fui recibido por otros policías, donde uno de ellos, un policía alto, de tez moreno, trinchudo, me metió de los pelos a una sala de investigación, donde comenzó a tirarme manazos en la cara y a preguntarme por el paradero de mi hermano Tuco. Entonces yo le respondía que yo no sabía. Entonces en eso entró otro policía llamado Juan Isaac León Mostacero. Pero el policía que me metió de los pelos fue el policía Dino Horacio Ponce. Entonces entre los 3, ahí en la sala de investigaciones, comenzaron a reírse, a pegarme, a golpearme, a tirarme a las cachetadas, a golpearme con la vara de su uso policial, y él le ordenó al policía Luis Quispe Cáceres que traiga un poco de agua y lo mojaban la vara y con la vara me golpeaban el estómago. Al ser liberada, la víctima presentó una denuncia contra los agentes estatales en la comisaría de la Policía Nacional del Perú de Casa Grande, que luego de varias instancias fue desestimada, ordenando el archivo del expediente. Creo que ha sido un hecho que ha agravado su situación de discriminación, ¿verdad? Acudir a la fiscalía y que te digan no te creo porque eres homosexual, a la policía y te rechazo la denuncia, a los jueces que le dicen que, es decir, ha sido muy grave para ella realmente, muy, muy grave. Si usted tuviera que pensar en la reparación para Azul y para su madre, ¿qué sugeriría como formas de reparación? Creo que el Estado debe reconocer que sus agentes aquí cometieron un delito muy grave, muy grave. El Estado debe pedir perdón en ese sentido. Debe haber un acto público de reconocimiento de este hecho horrendo que le tocó vivir a esta persona. Pero además creo que deben haber políticas públicas para visibilizar esta discriminación fuerte que hay contra las personas LGTBI. Desde la escuela, políticas públicas que involucren prevención, capacitar a nuestros fiscales, a nuestros jueces para abrirles la cabeza y decirles, oigan, las personas somos iguales y no podemos tratarlas de esta forma. La Corte Interamericana reiteró que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de la discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención. La Corte determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal de la señora Rojas Marín, pues su detención se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria. El tribunal concluyó que la señora Rojas Marín fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades. Los agentes estatales realizaron comentarios despectivos sobre su orientación sexual y fue víctima de violación sexual, constituyéndose en un acto de tortura en contra de la víctima. En consecuencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado del Perú por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a tortura. A su vez, la Corte determinó que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual,
violando los derechos a las garantías y protección judicial. En su sentencia, la Corte constató que en la sociedad peruana existían al momento de los hechos, y aún hoy en día, fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiestan hechos de violencia. Estos hechos violentos en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos de la Policía Nacional, tal como ocurrió en el presente caso. En este caso, la Corte determinó diversas medidas de reparación entre las que se cuenta: promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura; realizar las publicaciones de la sentencia; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a Azul Rojas Marín; adoptar un protocolo de investigación de administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTI; diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI; eliminar el indicador de erradicación de homosexuales y travestis de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y distritos del Perú, entre otras. El día 3 de noviembre de 2022, y en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en la historia, el Estado peruano pidió perdón por vulnerar los derechos humanos de Azul Rojas Marín, una mujer trans que fue detenida, violada y torturada por la policía. En este acto de desagravio a su persona, quiero dejar constancia del compromiso institucional que asumimos desde el Ministerio Público para que estos execrables hechos no se vuelvan a repetir nunca más. Haber pasado muchos años de lucha, haber tenido pérdidas irreparables y llegar a este momento es un satisfactorio. Como te lo dije, el Estado aún no termina de cumplir, pero por lo menos hoy nació una esperanza. La CIDH ordenó al Estado peruano continuar las investigaciones del caso para sancionar a los responsables y desarrollar un plan de capacitación para sensibilizar a funcionarios sobre la violencia contra la población sexualmente diversa.